Esta tarde el tema es la oportunidad del cambio. A mí me llamó la atención que siempre que encendemos la televisión o prendemos la radio estamos hablando del cambio, ¿verdad? Y muchos, bueno, estamos emocionados por lo que ha de venir, la instalación de un nuevo gobierno, que esperamos que haya una mejor administración, haya mejor una dirección del país. Nosotros estamos de alguna manera afectados con lo que está sucediendo y documentados o indocumentados vivimos en este país y nos afecta cualquier cosa que hagan para beneficio del país. También el beneficio es nuestro y debemos orar por estas cosas para que sean de beneficio a nosotros también. Pero estamos hablando de cambios. También otra de las preocupaciones de las personas ahorita, a cada ratito en la televisión le dicen a uno: ¿estás preparado para el cambio? Porque va a venir la televisión digital. Yo no quiero decir que esas cosas no son interesantes, hermanos, pero no, en otros tiempos hemos vivido sin televisión. Entonces yo no creo que sean relevantes. Claro, el gobierno quizás sí, pero a cada rato veo en la televisión: ¿estás preparado? Y es bueno, si usted puede, hágalo. Yo no le digo que no, yo veo televisión, pero que no sean estas nuestras prioridades, nuestras preocupaciones. Escuchaba a las hermanas ayer que tuvieron reunión también, que estaban hablando de los propósitos de Año Nuevo, y a lo mismo anterior les mencionaba yo que no sea uno de ellos el rebajar de peso. Ya eso, estar gordito es bonito porque es también señal de que nos alimentamos bien. No se preocupen tanto por eso. Hay cosas más importantes que debemos cambiar. Yo que quiero ir más allá, más bien a eso quiero ir, a los cambios que ustedes deben hacer como individuos. No estemos pensando, ni quiero hablar de cambios políticos, sociales o económicos que son los que traerá el nuevo gobierno, más bien de aquellos cambios que nosotros debemos hacer, no como grupo, sino como individuos, y estos hacen parte para mejorar, para el beneficio del grupo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, recuerdan que él hablaba siempre de su reino, y el reino. Y crean que los judíos no entendían, aún sus discípulos no entendieron muchas de las cosas. Recuerden, allá en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, después de que Jesús resucitó, a los discípulos que iban camino de Maús, cuando se encontraron con Jesús, ¿verdad? Y Jesús se acercó, ¿y qué son esas pláticas? Le dice Jesús, poderoso en palabra, y empiezan, y dijo, y nosotros, le dice, creímos que iba a redimir al pueblo de Israel. En realidad los judíos no estaban pensando tanto en un reino celestial, estaban hablando de que los libraran de la opresión de los romanos. Eso era la visión cuando los judíos hablaban de un libertador. Eso era lo que los judíos esperaban. También recuerden en relación a eso, en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, que ya es la ascensión de Jesús al cielo y le dicen los apóstoles: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No estaban hablando del reino celestial, estaban hablando del reino terrenal de Israel, porque Jesús era el rey que había enviado Dios. No habían entendido todavía el mensaje, y esto lo traigo no para decir que ellos eran malos, quiero decir el proceso del cambio, la oportunidad que da el cambio, porque luego vemos que estos mismos 12 apóstoles, que fue lo que Jesús llamó, fueron la base, fueron el pilar de lo que ahora nosotros también somos parte, de la iglesia del Señor. O sea, no se perfeccionaron en el periodo del ministerio de Jesús, sino que siguieron trabajando y el Espíritu les daba la sabiduría, el conocimiento para seguir hacia adelante. Estoy hablando obviamente del cambio, aunque no se menciona aquí cambio, pero lo estamos viendo en las personas por la actitud que ellos van tomando, ellos van cambiando, y de eso es el enfoque, o eso es lo que yo quiero hablar este día o esta tarde, del cambio que nosotros debemos hacer. Recordemos y no esperemos el cambio en el grupo. Hagamos el cambio nuestro, individual, para que el grupo pueda cambiar. Cuando Jesús vino, eligió solamente a 12 apóstoles, aunque muchos le seguían, muchos de ellos retrocedían
otros continuaron, pero los que él tenía no era todo Israel, simplemente fueron 12 personas las que tuvo siempre cerca, y con esto tuvo su ministerio. La mayoría de ellos estuvo en desacuerdo con Jesús, porque según ellos violaba lo que era la ley mosaica. Al final nosotros entendemos estas cosas, y los judíos mismos en Hechos capítulo 2, recuerden, ahí se convirtieron muchos de aquellos mismos que habían presenciado y habían aprobado la crucifixión de Jesús. Entonces entendieron el mensaje, porque era el cambio gradual que iba sucediendo en ellos. Aunque ya habían cometido el error, pero Dios les da la oportunidad del cambio. Dios nos da siempre la oportunidad para que nosotros mejoremos, para que nosotros cambiemos. Y otra vez, no estemos viendo al lado, no estemos viendo al frente ni atrás. Veámonos a nosotros mismos. Cuando queremos cambios, empecemos nosotros a proveer cambios. No estemos esperando que los demás cambien y nosotros no cambiamos. Tenemos que cambiar todos juntos. Siempre que queremos cambios, somos parte del cambio, por lo tanto no debemos ver a los demás, sino más bien qué estoy aportando yo para el cambio cuando estamos hablando del grupo. Pero a veces también tenemos que pensar individualmente qué son las cosas que yo debo cambiar. ¿Pero qué es el cambio en realidad? El cambio puede ser total o puede ser parcial, pero el cambio es algo que hacemos para sustituir algo que ya no es muy provechoso, que no necesitamos. Y aunque no estamos quitando la esencia, pero estamos cambiando la dirección del objetivo para llegar al objetivo que hemos propuesto. Entonces, a veces tenemos que hacer ciertos arreglos para mejorar, para llegar más rápido o para que esté mejor. Tenemos que quitar ciertas cosas o quitarlo completamente para hacer el cambio. A veces decimos, voy a cambiar mi casa. A veces le cambiamos la posición a los muebles, ¿verdad? Pero a veces cuando decimos voy a cambiar mi casa, incluye que en realidad voy a comprar otra casa. Entonces depende cuál es la forma o qué es lo que usted esté buscando, pero usted tiene un objetivo, una casa, porque usted necesita una casa para vivir, para habitar. Frente a la cocina hay unas fotografías del edificio, uno cuando antes y ahora como es, antes de la remodelación de este edificio, y otro ahora como está. ¿Cómo se lo imaginaron antes? Porque esa fotografía estaba antes que se construyera, que se remodelara. Yo admiro a los arquitectos, los diseñadores, porque la fotografía es perfecta antes de que se haga. Qué bueno que tienen la imaginación. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto? Los ancianos, sobre todo, vieron la necesidad de la iglesia o del edificio, que estaba muy pequeño, estaba deteriorándose por los años, y también en espacio estábamos ya muy estrechos. Dijeron, vamos a hacer un plan, vamos a remodelarlo. Y empezaron a cambiar muchas cosas. Algunos de nosotros conocimos el edificio antes y estamos aquí y sabemos cuáles son los cambios. Algunos de ustedes solamente están viendo el presente, cómo está. Pero nosotros sabemos, y si usted va hasta frente a la cocina, ahí están las fotografías, la entrada no es la misma entrada, está más allá, porque le cortaron parte del techo al edificio, incluyendo paredes y todo, y lo alargaron. Igual, aquí en la parte de atrás, todas esas oficinas no estaban. Ahora bien, siempre es el mismo edificio de la iglesia de Cristo, pero está transformado, está cambiado. El objetivo, recibir a personas para que vengan y nos reunamos y escuchemos el Evangelio, pero con mayores facilidades. Ese es un cambio. Y el cambio fue grande, pero en sí fue parcial. El objetivo es el mismo que tenía el edificio viejo. Reunir personas que se reúnan aquí bajo techo para alabar a Dios. Es el mismo, pero ahora estamos mejor. Ahora tenemos mejores facilidades. Entonces, el cambio es quitar aquello que ya no es útil, sustituyéndolo por algo que se acomode a las necesidades del presente. Pero en realidad,
yo no vengo a hablar de los cambios políticos y sociales ni del cambio de un edificio, simplemente lo estoy dando como ilustración. El cambio se está dando y nosotros de alguna manera somos parte del cambio. Pero otra vez, cuando estamos hablando de cambios, tenemos que ir un poquito más allá del grupo. Tenemos que hacer la diferencia en el grupo. Esta tarde, aunque haya mucho que hablar, dentro de la Biblia hay historias tan bonitas que nos dan ejemplos de esos cambios, de aquellas personas que siguieron los propósitos de Dios, que sirvieron de base para que nosotros veamos su ejemplo. Voy a mencionar solamente 5, no porque sean 5, hay cantidades, pero quiero mencionar a Gedeón, a David, a Pedro, Jacobo y Juan. Estoy hablando de los primeros 2 del Antiguo Testamento y los otros 3 del Nuevo Testamento, no porque no sean importantes los demás, pero quise destacar estos. En el Nuevo Testamento yo pienso que estos 3 son muy importantes, no quitando la importancia de los otros también, pero vamos a ver por qué. Cómo fueron importantes para el cambio, no solo de una nación, sino ellos mismos cambiaron. Ellos mismos, vamos a ver las diferencias que hubieron de un principio al final de su vida. En Jueces capítulo 6 y versículo 7, perdón, 6 y 7, si no lo quiere leer, no lo lea, pero yo voy a leer unos 3 versículos de Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas, Abieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo, escuche bien. Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante, estoy leyendo. Versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto es lo que el ángel le dice a Gedeón. Ahora la respuesta de Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dios estaba hablando con Gedeón y le estaba diciendo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios había visto la capacidad que Gedeón tenía. Pero Gedeón decía, ¿y dónde están tus maravillas? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos están ocurriendo estas cosas? Si usted lee en los versículos anteriores, lo que estaba sucediendo es que los madianitas, un pueblo vecino, los atacaba a los israelitas y les robaba y les destruía todo. Entonces sacudían los granos y los escondían para que cuando estos llegaran no los encontraran. Es lo que estaba haciendo Gedeón y por eso aparece el ángel de Jehová. Y todo esto, ¿sabe por qué? Porque estaban entregados a la idolatría. El pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría. Si usted lee más atrás en los capítulos anteriores, ese era el castigo de Jehová. Pero el pueblo clamó y Dios quería responderle por medio del ángel y usar a Gedeón. Y usted puede leer todo el capítulo 6 y ve que Gedeón como que no quiere, como que dice, soy el más pequeño, soy el menor de la tribu de Manasés, la tribu más pobre de Israel. No quería. Jehová le está diciendo, varón esforzado, tú. Y dice, ¿por qué me está pasando esto? No quería. Y Dios le estaba hablando. Pero, aunque por un lado estamos viendo la cobardía de Gedeón, al final vemos que por medio de Gedeón Dios libertó a su pueblo. Usted puede leer el capítulo 7, no lo voy a leer. Quiero nomás enfatizar en esa actitud de Gedeón. Él tenía la capacidad, pero no quería, simplemente así. Dios le estaba diciendo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Dios se había equivocado. No, pero decía, ¿por qué yo? El más pobre,
de la tribu más pobre. ¿Por qué a mí? A veces sucede, ¿verdad? Como nuestros hijos. ¿Por qué a mí? Pero es interesante también, él no se quedó ahí. Si usted lee todo el capítulo 6 y 7, al final otra vez obedeció y venció a los madianitas por medio de la dirección de Dios. Y esto es lo importante. Ahora, David era un pastor de ovejas. Más adelantito, ahí en 1 Samuel, lo pueden leer si ustedes quieren. Capítulo 17, versículo 15 en adelante, lo pueden leer. David era un pastorcito de ovejas. Ya había ido ya conocía el frente de batalla. Estaban los filisteos en contra del pueblo israelita peleando. Los hermanos de David estaban en el frente de batalla. Su padre Isaí manda a David con sus alimentos y para ver cómo estaban los hijos de Isaí, hermanos de David. Cuando dice que aquel pueblo de Israel, aquí quiero ver el otro lado. Estábamos viendo a un hombre cobarde, pero por gracia de Dios, valiente. Aquí quiero ver, en este caso, en la historia de David, a un pueblo cobarde con un hombre valiente. Dice que estaban al frente de batalla y cada día salía un paladín, hablamos de Goliat, ¿verdad? Y los amedrentaba, los insultaba y les decía lo que quería y nadie tenía el valor de confrontarlo, de enfrentarse a él. Míralo cómo es, y medían la estatura y lo uno y lo otro. Pero el rey había dicho que a cualquiera que lo venciera le iba a dar todas las riquezas y que le iba a casar con su hija. Llega David y mira lo que aquel Goliat hacía insultando al pueblo de Israel. Y dice, ¿quién es este incircunciso? Dice que está tratando de esta manera al pueblo de Israel. Y entonces empezó a meterse en medio del ejército. ¿Y qué le harán? Dice David al que lo venciera. Oh, dice el rey que le dará de todas sus riquezas y lo casará con su hija y lo vestirá. Bueno, la historia, que tantas cosas que le habían de ofrecer. Y lo oyó, dice uno de los hermanos de David, el mayor, Eliab, le dijo, ya conozco tu soberbia y tu malicia. Tú has venido a presenciar la batalla. Y le dice David, pero si esto no es más que hablar, dice. Y no le hizo caso y se fue entre medio de los demás preguntándole, ¿qué hablar? Y todos le decían lo mismo que el rey le había dicho, lo enriquecerá y lo casará con su hija. Y el resto de la historia, nosotros la conocemos. David se enfrentó a Goliat, todo un ejército temeroso que jamás quería confrontarlo. Ahí estaba temblando de miedo y surge David. Y David lo confrontó y venció a Goliat. Aquí había un pueblo, todo un ejército en contra de otro ejército, sobre todo de un hombre, de Goliat. Y no tenían el valor, no tenían la valentía de confrontar. David hizo la diferencia. Un solo hombre hizo la diferencia. Y con aquello fueron capaces de derrotar a todo el pueblo filisteo. Es lo que les digo, hermanos. Muchas veces una persona puede hacer la diferencia. Una sola persona que ande conforme a la voluntad de Dios. Porque David no solamente iba pensando en el premio. A David le dolió cuando aquel hombre estaba maldiciendo al pueblo de Israel. Dice, ¿cómo es posible que este incircunciso, dice, hable así de los ejércitos de Dios? Dios conocía, ya David había sido ungido como rey, aunque todavía no ungía como tal, pero ya estaba bajo la gracia de Dios, porque Dios lo conocía conforme a su corazón. Dios lo había elegido, no como habían elegido a Saúl. Dios no quería reyes, pero como el pueblo lo pidió, háganlo, pero ahí van a ver las consecuencias. Ahora bien, estamos viendo a dos personas totalmente distintas, un cobarde y un valiente, pero al final todos vencieron. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con ellos. Hermanos, también nosotros, si Dios está con nosotros, también nosotros podemos derribar muros, nosotros podemos ganar batallas, nosotros podemos ganarle al enemigo. Ahora bien, no estemos esperando que la batalla
es de todos. Otra vez, Dios no solamente usa grupos, Dios usa personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir cambiando, ir guiándonos mediante el consejo de nuestro Dios. Dejarnos en las manos de Él, porque a veces no entendemos los propósitos de Dios. Mencionaba al principio lo que Israel esperaba de Jesús, que restableciera el reino de Israel, y Jesús en realidad no le interesaba tanto eso. Recuerden que después de la muerte de Jesús, hasta el templo le fue destruido a Israel. Si Dios hubiera querido restaurar el reino de Israel terrenal, hubiera podido hacer. Pero no había venido Jesús para eso. Estaba hablando de un reino celestial que ya se había hablado por medio de Daniel, que ya se había hablado por medio de Isaías, por todos los profetas. Ya estaba dicho, pero Israel no lo entendía, porque si lo hubieran entendido no hubieran hecho lo que hicieron. No lo hubieran crucificado, o por lo menos lo hubieran creído. La mayoría de ellos no creían. ¿Quiénes le dieron más problemas a la iglesia? ¿Quiénes perseguían más la iglesia? Los mismos judíos, porque no entendían el mensaje que Dios les había mandado. Ahora, quiero mencionar ahora los otros personajes que dije del Nuevo Testamento: Pedro, Jacobo y Juan. Voy a leer en Lucas capítulo 9. Ya no encuentro Lucas, hermano, que ya se desapareció en este. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Mire, otra vez, no vayan a malentender que yo estoy diciendo que los discípulos de Jesús eran malos. Estoy hablando y siguiendo los cambios que en ellos hubieron, la transformación que en ellos hubo. Lucas 9, versículo 51 en adelante, hasta el 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, oiga bien, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eran agresivos, no era nada fácil, y podían hacerlo, créanme. Si Jesús da la autoridad, podían hacerlo. Si Jesús les dice háganlo, ellos lo hubieran hecho. Pero me llama la atención el impulso de ellos. Como no le quisieron recibir, manda, Señor, que descienda fuego y que lo destruya. Y aquí vemos la misericordia de Jesús y la dirección totalmente distinta a la que ellos creían. Entonces, volviéndose, él les reprendió, a Jesús obviamente, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es natural, hermano. Y nosotros conocemos la historia de David también, aquella vez cuando mandó a pedir abastecimiento y no le quisieron dar. Y entonces, ¿verdad? Que se enojó tanto porque dice: no es posible que yo he estado cuidando sus ganados con sus pastores y ahora que yo necesito no me quiere ayudar. Y dice que iba resuelto a destruir todo lo que tenía aquel hombre rico, hasta que su mujer, la mujer del rico, vino a encontrarle y apaciguó la ira. O sea, esta es ciertas actitudes del hombre. Y esta es la misma actitud que tienen Jacobo y Juan. Eran violentos. Dijeron entre sí: ¿quieres que manda que descienda fuego del cielo y lo destruya? O sea, estaban enojados. Esta actitud es de una persona que esté agradecida y contenta. Estaban muy enojados. Ahora bien, andaban con el Señor, pero todavía les faltaba. Todavía les faltaba el cambio. Todavía tenían que mejorar.
Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos, hermanos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos mejorando, estamos cambiando a través del consejo, a través de su palabra. Y debemos aprovecharlo precisamente para el buen cambio. Pero, había otra parte también que quería mencionar, de los hijos de Zebedeo, allá en Mateo 20, versículo 20 al 22, que fue cuando vino la madre con sus dos hijos. Los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan. Y le dijo a Jesús, cuando le dio la intención, Jesús le dice: ¿qué quieres? Quiero que cuando te sientes en tu reino, estos mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Hermano, es como ahorita que está, ¿verdad? Pues, se va a sentar el nuevo presidente. Mira, yo estuve en tu campaña y sabes lo que he trabajado contigo, ya te he ayudado, he estado aquí, he estado allá. Dame un buen puesto, ayúdame. No quiero desaprovechar la oportunidad. Dame la oportunidad, dame una posición en tu gobierno. Eso es lo que estaban esperando Jacobo y Juan. Otra vez, todavía no estaban cambiados totalmente. Estaban hablando, tenían una visión terrenal. No estaban pensando del reino celestial, estaban pensando en sentarse en una silla en el reino de Israel. Y Jesús los amonesta, obviamente, usted conoce la historia. Pedro, igual, Pedro era bien impulsivo. Recuerden que cuando Jesús caminaba por el agua y le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo también camine. Y se avienta y se hundía: Señor, perezco. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Todavía le faltaba. Otra vez, no entiendan o malentiendan que estoy hablando mal de Pedro, el cambio, porque después vemos a un Pedro entregado, sacrificado por la obra de Dios, que murió también, dio su vida por la obra del Señor, por amor. Señor, le dice, aunque todos escandalicen, yo no me escandalizaré. Si es posible, daré mi vida por ti. Pedro, le dice: Pedro, te digo que antes que el gallo cante me habrá negado 3 veces. ¿Por qué? Porque Jesús lo conocía. Pero era un hombre decimos nosotros, de agallas, era valeroso. Pero todavía estaba en el proceso del cambio. Todavía no había alcanzado aquel nivel que tenía que alcanzar. Pero estaba en el camino correcto. Eso sí, estaba en el camino correcto. Estaba yendo hacia adelante, estaba buscando el cambio. Ahora bien, según la historia y lo que leemos también, si usted se da cuenta, lo que es Jacobo y Juan y Pedro tenían un vínculo de unidad más cercano con Jesús. ¿Por qué digo? Usted lo puede leer en los evangelios. Y más adelante lo voy a leer, a ciertas cosas en las que nos enseñan cómo Jesús o ellos estaban más cerca de Jesús. Y quiero hacer un paréntesis en esto. En todo grupo, por unido que esté, siempre hay un grupito más sólido que todo el grupo. Y esto que no les dé celos ni le dé envidia a nadie, es natural. ¿Sabe por qué? Porque aquel grupo está más perfectamente unido. Recuerden que Juan, el día de la cena, estaba recostado sobre Jesús. ¿Usted cree que por falta de confianza se había recostado sobre él? No. Era por la confianza misma que tenían, por la unidad perfecta que tenían. Ya voy a leer a donde aparece que Jesús toma aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan. En la transfiguración de Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 2, dice que Jesús tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro y se fueron a un monte alto y se transfiguró. Fue cuando aparecieron, ¿verdad?, Elías y Moisés. ¿Por qué tomó a 3 nomás? Si eran 12 los que andaban con él. Aquí se ve no el desprecio de los otros 9, pero la diferencia que 3 estaban haciendo en la vida del Señor.
No malentendamos que Jesús estaba desechando a los otros, pero nos está dando la noción de la unidad que tenían ellos dos. En nuestras vidas siempre tenemos a personas que están más cerca de nosotros, a personas a quien nosotros podemos confiarle más nuestras vergüenzas o nuestras debilidades o nuestras tristezas. No a todos, aunque así seamos todos miembros de la iglesia y todos miembros unos de otros, ¿verdad?, del mismo cuerpo, pero no tenemos la misma confianza con todos. Siempre hay unos en los que estamos más cerca. Y esto no es malo, hermanos. Eso es lo que quiero enfatizar en esto. No es malo. Más bien es bueno. Porque hay tiempos en los que nosotros necesitamos tener privacidad, necesitamos confidencialidad y necesitamos tener a esas personas cerca de nosotros. Así es que no se sienta mal ni se sienta molesto cuando usted vea pequeños grupitos en medio de todo el grupo. Yo he ido a otras iglesias y he visto lo mismo y yo no considero que eso sea mal. Y si a usted le gusta, únase también al grupo. Eso no es malo. Entonces, vemos esto en la unidad que tenían estos tres discípulos en particular con Jesús. Aquí se lo voy a leer, voy a ir a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículos 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Escuche bien hasta ahí. Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Otra vez, estamos viendo la unidad, el círculo de la unidad, aunque lo tenía entre todos, pero estamos viendo la diferencia. ¿Por qué? No lo sé, porque Jesús, Él sabía, Él los tenía cerca. Igual, yo no puedo decir a cada uno por qué usted se acerca más a un hermano que a otro. Quizás el carisma que cada hermano tiene, quizás le cae mejor, no sé, comparte más, tiene más cosas afines, no lo sé, pero es bueno. Otra vez, Jesús no está despreciando a los demás, pero agarró a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los tomó más adelantito. Todo el grupo iba con él, pero los tomó aparte. Entonces vemos la diferencia y estamos viendo otra vez de personas que eran violentas, personas que eran agresivos, valerosos, así que de arranque, como decimos, pero otra vez caminando en los caminos del Señor, guiándose por el camino que Dios quería que anduvieran, porque Jesús no se había equivocado con la elección que Él había hecho con sus discípulos, a diferencia de Judas, que ya había sido elegido precisamente para lo que tenía que hacer. Siempre vamos a encontrar estas diferencias, pero quiero ir caminando siempre el enfoque, o mi enfoque es de que el cambio que estas personas iban haciendo en su vida. Quiero que leamos también en Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 28 al 32. Dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Aquí le está hablando a todos los discípulos ya, los apóstoles. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Recuerden, miren lo que dice, versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero se refiere solo a Pedro. Pero él le dice, yo he rogado por ti, para que la fe no te falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Jesús conocía a Pedro. Jesús sabía, Pedro era impulsivo, y por eso dice, yo he orado para que no falte tu fe. ¿Por qué no? Jesús oró por todos sus apóstoles, por sus discípulos, por sus seguidores. Pero en esta ocasión en particular llama a Pedro y le dice, ven, yo he orado por ti, para que la fe no te falte. Porque Jesús conocía a Pedro. Y Pedro, si le hubiera faltado la fe, Pedro hubiera huido de su ministerio. Pedro no hubiera sido el héroe de la fe, por llamarlo así. Pero otra vez estaba en el camino correcto, yendo a la perfección. Hermanos, estos ejemplos son buenos para nosotros. Porque podemos ver que aquellos hombres, aunque estaban con Jesús, eran imperfectos. Pero no quiero decir que seamos imperfectos, sino que vayamos a la perfección, haciendo el cambio a través del conocimiento, a través de la enseñanza que Dios nos da día a día. Ese es el propósito, el cambio que estas personas tuvieron por la buena voluntad de Dios en ellos. Ya mencionamos los 5 hombres de la Biblia, y puede en Hebreos, el capítulo 11, los héroes de la fe, ahí mencionan esos y hay más. O sea, yo podía haber mencionado muchísimos más, pero elegí esto porque me llamaron la atención. Gedeón, por su cobardía, pero Dios sabía que tenía la capacidad y por eso lo escogió. No le estaba diciendo a alguien que no podía hacerlo. Por la otra parte, veo a David, valiente y un pueblo cobarde. Ahora, en el Nuevo Testamento hemos visto a Pedro, Jacobo y Juan, hombres agresivos, hombres de impulso, pero otra vez dejándose guiar por la palabra, por el consejo de Dios. Hermanos, estamos aquí porque nos hemos dejado guiar por el consejo de Dios. Y tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida. Tenemos que quitar muchas cosas que quizás nos estorben en nuestra vida. Yo no sé cuáles son los propósitos de Año Nuevo. No quiero saberlos. Pero de todo lo que usted pudiera haber hecho, yo le aconsejo uno: haga cambios espirituales en su vida. Invierta más tiempo en aprender de la palabra. Invierta más tiempo en los mensajes, en escuchar los mensajes del Señor, porque de esa manera usted le va a conocer mejor. No se preocupe tanto por la televisión digital. Quizás la novela no va a ser tan importante. Cuando llegue al cielo, el Señor no le va a preguntar en qué capítulo quedó cuando le llame de aquí de este lugar. Me acuerdo cuando estuvimos en Houston, un hermano estaba molestando a la congregación y yo le sabía unas novelas que salen y él quiso decir, creo que hay una novela que se llama Sin senos no hay paraíso, y él dijo, sin pecho no hay gloria. Todo el mundo se rió, pero yo no sabía de qué hablaba. Sabía que era una novela, hasta después vi el comercial y entonces me di cuenta a dónde había estado, por qué la gente se rió. Pero, de todas maneras, no nos preocupemos tanto por el cambio en la televisión digital. Claro que nos interesa y nos convienen los cambios
sociales, políticos y económicos porque nos están afectando. Pero hay uno más seguro, es el cambio que nosotros hagamos para nuestra vida. Cuando nosotros con nuestros errores, cuando nosotros con nuestras debilidades, como Pedro y como Jacobo y Juan, violentos quizás, agresivos algunas veces, pero estamos luchando. Hay muchachos que a mí me llaman la atención en el trabajo. Al principio que lo oí hablar, me molestó, porque él parece que es cristiano de algún grupo religioso, no lo sé, y es muy así impulsivo, y de repente le oigo las palabrotas, ¿y este qué? Pero por el otro lado, digo yo, está en cambio. Le pregunté cuánto tiempo tiene de ser cristiano. Me dijo 6 meses. Entonces digo yo, tiene razón quizás. Algunos de nosotros tenemos 20 años y todavía no nos hemos quitado las mañas. Quiero decir que es un proceso. El cambio no es algo que se da de la noche al siguiente día. No. Es un proceso a veces de sacrificio, a veces de sufrimiento. Por eso dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado. Cuando dice del peso, no está hablando de las dos cosas juntas. El peso son aquellas cosas que nos estorban, que a nosotros nos detienen para poder seguir al Señor. Y el pecado ya sabemos cuál es exactamente. Pero hay otras cosas que también son parte, que no nos dejan ser mejores, que no nos dejan ir hacia adelante. Procuremos cambiar. Otra vez, no diga usted, bueno, si los hermanos casi no van a la reunión, yo también no voy a ir, yo voy a hacer otro de ellos. No, pues si los hermanos no van, yo voy a ir porque aquel no va. Yo voy a hacer lo contrario porque es para el beneficio mío. No esté pensando como la mayoría piensa, porque recuerde que la mayoría del pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo. La mayoría no lo quiso. Pues no pensemos como la mayoría piensa, sino pensemos como los que mejor hacen las cosas. Veamos el ejemplo de los cristianos, tanto en la Biblia como en los que miramos a nuestro alrededor. Esos ejemplos hagamos el bien, hagamos el cambio para el beneficio de nuestra comunidad, pero sobre todo mío. Y el cambio tiene que venir de adentro, porque si yo no cambio, la iglesia no va a cambiar, porque yo soy miembro también de este cuerpo que es la iglesia del Señor. Si yo no cambio, la iglesia no va a cambiar. No esperemos que otros cambien cuando yo no estoy dispuesto al cambio. Olvídese de los otros cambios que están mencionándose ahora. Cambiemos nosotros con nuestros errores. No significa que vamos a estar de error tras error, pero Dios conoce nuestras debilidades. Dice en Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. O sea, Él conoce todas nuestras debilidades. Dice un canto, conoce todas nuestras luchas. El Señor sabe. El Señor sabe su debilidad. Pero también conoce lo que usted quiere hacer. Y el Señor va a entender que si queriendo ir hacia adelante comete errores, lo va a perdonar. Pero si usted en realidad comete errores porque en realidad quiere desistir por cobarde, eso no se lo va a premiar. Quiero ya una de las últimas citas para terminar, una de los consejos que el apóstol Pablo da en Efesios capítulo 4. También se me desapareció Efesios, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Este es un consejo que Pablo está mandando a los cristianos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando a cristianos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestro entendimiento y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hay dos cosas bien interesantes. Versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que
que cambiar la manera de pensar como cristianos, hermanos. Tenemos que cambiar nuestro espíritu, pero nuestra manera de pensar tiene que ser diferente. No puede ser la misma. Por eso es necesario que atendamos, hermanos. ¿Cómo aprendemos? Escuchando, viendo el ejemplo en otros hermanos. Por lo tanto, es necesario que veamos los ejemplos, tanto que en la Biblia hay, pero tanto los que tenemos a la vista en la iglesia. Acéptelo o no, hay hermanos que son ejemplos. Hermanos, también quiero decirle algo, quiero animarle en el nombre del Señor en esta tarde. Nunca esté pensando usted que no es útil en la iglesia. Claro, es útil para el Señor, porque es un alma, pero aparte de eso, es útil para sus hermanos también. Hermano, si usted no puede predicar, si usted no puede cantar, si usted no puede presidir, eso no significa que usted no es útil en la iglesia. Hermano, con su presencia, usted estimula el ánimo de otros hermanos. Siempre he dicho que es bueno, porque dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Dios. Pero es mejor cuando estamos 20 que cuando estamos 3. Es mejor cuando estamos 40 que cuando estamos 10. Es mejor que cuando estamos 100 que cuando estamos 15. Hermano, su presencia es importante para la iglesia, para usted personalmente. No piense, oh, es que la reunión de la tarde, pues es diferente porque ya poquitos hermanos van. Pues usted haga la diferencia, haga el cambio. Diga, yo soy importante porque mis hermanos también se alegran cuando me ven. Yo pienso que muchos de ustedes no han sentido lo que se siente cuando se comienza una congregación. Creo que aquí está el hermano, los hermanos que vienen de Eastman, ellos saben. Cuando uno viene de una congregación grande, se siente bien confortado y de repente quiere comenzar una obra con 2 hermanos, con 3 hermanos. Hasta los cantos suenan diferentes. Y se siente que necesita fuerza, que necesita ganas, que necesita ser valiente. Eso ya lo pasamos aquí. Ahora estamos llenos. Hermanos, venga. Ya el edificio se renovó. Ya tiene la oportunidad. El cambio ya se dio. Ahora el que necesita cambiar es usted. Porque el espacio está grande para que llenemos todas estas bancas, para todos aquellos hermanos que quizás no están entre nosotros, pero cada uno de ustedes que tenga la oportunidad, esté siempre con nosotros orando, cantando, estudiando la palabra de Dios, aprendiendo. No desperdicie la oportunidad. Ese es el cambio que nosotros necesitamos hacer como individuos. Hagamos la diferencia. Sé que algunos hermanos no pueden, pero hay otros que sí pueden. Así que deje la televisión digital, no se preocupe tanto por la novela. Esto es más importante. Dentro de sus resoluciones de año, yo le pido que sea esta una de sus prioridades. Cambie, mejore para el Señor, asista más. No porque es más espiritual el que está en cada reunión que la iglesia tiene, pero usted aprende, usted toma provecho, hace la diferencia. Cuando usted va a otra congregación, aquí ya nos conocemos, cuando usted va a otra congregación alrededor de la ciudad, ya les he dicho, cuando uno llega, uno ve la diferencia de los hermanos, aunque no los conozca, pero uno ve cuáles son los que trabajan, uno ve cuáles son los que están involucrados, porque rapidito, sin que usted se lo pregunte, se identifica la actitud que tienen. Eso le está diciendo el nivel de desenvolvimiento dentro de la iglesia. No para que nos reconozcan, no para que recibamos el elogio de los hombres, pero Dios nos está anotando a nuestra cuenta. Dice el apóstol Pablo, no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Eso cuenta, hermano, para el premio celestial. Cualquier cosa que hagamos, si habla hasta de un vaso de agua, ¿por qué aquellas cosas que requieren más sacrificio no van a tener premio delante de Dios? Cualquier cosa que haga usted en beneficio de la obra del Señor tendrá su recompensa. De acuerdo, dice que recibiremos de acuerdo a la obra de cada uno. Ya el hermano ha mencionado esto. No estamos hablando de salvación, estamos hablando
de galardones. La salvación ya la tenemos. El cambio ya se dio. Jesucristo ya murió por nosotros. Ya la oportunidad está, el espacio suyo está ahí. Ahora solo el Señor dice, y quiero leer la última lectura, Mateo 11, 28 y 29. Dice Jesús en su evangelio, en el evangelio de Mateo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Déjenme leerlo. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el cambio ya lo hizo el Señor. La oportunidad ya la tenemos nosotros. Ahora, ¿quién es que necesita cambiar? Usted y yo. Yugo significa sujeción. Yugo significa sujetarse a los mandamientos de Dios. Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto significa sujeción, hermanos. Sujeción a la palabra de Dios, a los mandamientos de nuestro Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, si hablamos de cambio de política, si hablamos de cambio de la televisión digital, ¿por qué no podemos cambiar nuestra vida espiritual? Para cristianos, tenemos que hacer prioridades aquellas cosas que alimentan nuestro espíritu, que nos enseñan a conocer mejor al Señor. Escuchar la palabra de Dios. Porque he dicho, a veces la televisión nos distrae en casa, a veces a los que tienen niños, pero aquí tiene todas las comodidades. Tiene un cuarto para que las hermanas puedan tener a sus niños y al mismo tiempo estén escuchando la palabra. Hermanos, el cambio ya está hecho. Ahora nosotros necesitamos cambiar. Si usted como visitante todavía no lo ha hecho, le invitamos en el nombre del Señor. Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación está hecha. Ahora la decisión es suya. Vamos a cantar el canto para animarle, no para que usted decida. No, la decisión es suya. Cuando usted crea, entonces hágalo. Pero la invitación de parte del Señor a que cambie de dirección. Si su vida no está caminando como Dios quiere, y tome la que Dios quiere, que se arrepienta de su mal camino, que reconozca que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, y que sea bautizado para el perdón de los pecados. El Señor le bendiga.